Ahora llega el momento entonces de que vayamos a la palabra de Dios. Tome su Biblia y acompáñeme por favor al Salmo 15. Ahí estamos, ahí nos estacionamos, ahí estamos aprendiendo, estamos analizando cada palabra que Dios nos permite identificar, leer en este Salmo. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, no se le olvide, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Ahí quedamos anoche. Sigue diciendo entonces, ¿quién más no resbalará jamás? ¿Quién más va a morar ahí en su monte santo, ahí en la presencia de Dios? Dice, el que no admite reproche alguno contra su vecino. Escúchelo. El que no admite reproche alguno contra su vecino. Vamos a ver qué es reproche. Dice que es una injuria u ofensa dicha a la cara a una persona. Óigalo otra vez. Reproche, según esta palabra que se usa ahí en el Hebreo 27:81, quiere decir injuria u ofensa dicha a la cara a una persona. Oiga pues, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, que ni nosotros lo hagamos, ni nosotros tampoco admitamos que lo hagan con otra persona. Mire, una injuria u ofensa, pero no la que se dice murmurando por ahí detrás a las espaldas de la persona, no, sino la que se le dice de una manera altiva, así con alevosía en la cara de la persona. Eso es injuria, ofensa o injuria dicha a la cara de una persona. Es reproche, eso significa reproche. También significa exponer la desnudez de alguien. Lo que hablábamos ayer, yo no sé si usted se lo perdió anoche, pero cuando la Biblia habla de calumnia, ¿se acuerda? Hablábamos del significado de calumnia, que era andar junto a la persona que estaba junto a alguien, pero para espiarla, para enterarse de todas las cosas y hacerlas públicas y por allá a espaldas de ella, esa persona a descubrir, publicar sus errores. Es algo parecido, porque el reproche, dice este significado, el reproche, aparte de que es cuando una persona le dice una ofensa o injuria en la cara a alguien, también quiere decir exponer la desnudez, o sea, se lo dice en la cara pero en público. Es eso exactamente a lo que se refiere esta palabra reproche. Se lo dice en la cara pero delante de muchas personas. Eso es. ¿Sí? Y entonces al decirle algo en la cara puede que sea verdad, pero son cosas personales de esa persona, son cosas personales de ella o de él, que no debería de tratarlo de esa manera, sino llamarlo, como lo dice la Biblia. Ayer se lo mencioné y se lo recuerdo. Como dice la Biblia, llamar a la persona a solas, estando tú y él solos, y llamar la atención y decirle, mira, me di cuenta de esto no está bien. ¿Sí? A solas, y no delante de la gente, y no con alevosía, y no con altivez, gritarle algo o decirle algo a la cara, una injuria, una ofensa a la cara delante de muchas personas. Eso es el reproche. Eso es la palabra que se usa allí en el hebreo. Eso quiere decirle algo en la cara pero delante de muchas personas. Por lo tanto, descubre la desnudez de alguien, o sea, descubre cosas íntimas, cosas personales, cosas que no deberían descubrirse delante de las personas, se le descubren. Persona que descubre delante de muchos la desnudez o la intimidad de alguien. Tal vez se dio cuenta de un pecado que estaba cometiendo y en lugar de llamarlo, reprenderlo a solas, y llamarlo a que se corrija, no, se guardó eso, cayó, pero en un momento dado entonces tal vez se llenó de ira, tal vez se llenó de enojo y le gritó sus verdades en la cara delante de muchas personas.
y deshonró a esa persona y deshonró a esa otra persona. Eso es reproche. Exponer la desnudez de alguien, difamar, afrentar. También significa baldón. La palabra reproche significa baldón. Y yo me puse a buscar qué era baldón porque no lo tenía claro. Así como correveidile, ¿no? Anoche. Bueno, esta también no me la sabía. Baldón. ¿Qué quiere decir baldón? Que es lo mismo que reproche, o al menos esta palabra reproche se refiere también a baldón, o significa baldón. Baldón significa hecho o situación que supone una afrenta para una persona o familia. Oiga, ¿qué es baldón? Hecho, situación o insulto que supone una afrenta para una persona o familia. ¿Ah? Eso quiere decir también reproche. Reproche quiere decir baldón. ¿Y qué significa baldón? Hecho, situación o insulto que supone una afrenta para una persona o familia. Entonces, el hecho de que alguien descubra las cosas privadas, las intimidades, las infidencias de una familia, por ejemplo, tal vez un consejero, escúcheme esto, tal vez un consejero, tal vez un pastor, tal vez un ministro, donde las personas van a buscar ayuda y le descubren su corazón y le piden consejo y le cuentan y le confiesan y le dicen: pastora, mire, pasa esto en mí. Le son sinceros porque quieren ayuda, porque quieren cambiar, porque quieren ser transformados. Y que ese consejero o esa consejera, pastor o pastora, entonces vaya y en un momento dado descubra eso que le confió a aquella persona, lo descubra delante de muchas personas. Esa confesión, esa infidencia que le confió ese hermano a ese consejero, entonces en un momento dado lo saque así a la luz delante de muchas personas. Eso es lo que la Biblia está diciendo. No admite reproche alguno contra su vecino. No lo admite. Entonces que venga, ay hermano, ay, si supiera la que me di cuenta. Mire, resulta que estuve aconsejando al hermanito fulano y me contó. ¿Y qué dice Dios? Que no admita eso, no lo admita. No admita que deshonren a su hermano, no admita que deshonren a su vecino. Que vengan a decirle: vea, es que su vecino, su amigo, su hermano es esto, yo me lo averigüé, él me contó. No lo admita, no lo admita. Ese chisme y esas ganas de uno darse cuenta de cosas que no se habían dado cuenta de pronto muchas personas, eso a veces emociona a las personas. Uy, ¿cómo así? Vení, contame. ¿Y de dónde sacaste? Uy, tremendo. Y eso como que sabe rico. Pero el Señor dice: no, mano, usted que quiere no resbalar jamás, usted que quiere jamás caer, no admita reproche alguno, no admita injurias, no admita exponer la desnudez, que le expongan la desnudez de una persona a usted. No admita una situación, ofensa o hecho que supone una afrenta para una familia. No admita eso, no lo admita. No admita que hablen de cosas que son como privadas, personales de alguien, que suponen una deshonra, como lo dice el significado allí, que suponen una deshonra para alguien. Ay, es que en un momento dado delante de personas, es que acuérdese, tampoco es que usted sea muy santo, acuérdese de cuando fornicó con no sé quién. Tremendo, espérate, no, así no se hace. Acordate que vos también caíste en adulterio. Acordate que vos una vez te robaste. No, eso no lo hagamos. El Señor nos está diciendo: ni lo hagamos ni admitamos que lo hagan. Que vengan a contarnos, que vengan a decirnos: vengo a contarle, hermano, usted que no sabía. Mire, es que tal fulano, tal fulana, ese es un... No, espere, no admita reproche. Y este significado de la palabra reproche me asombra, me sorprendió un poquito, porque o sea, uno se imagina, o uno concebía la palabra reproche como una contrariedad, como una corrección, como que
me reprochó algo, expresó su inconformismo, podría ser, ¿no? Pero miren lo extensa y lo amplia que es esta palabra reproche que se usa en este versículo 3 del Salmo 15. Todo lo que significa. Qué bueno que usted esté tomando nota para que no se nos olvide. Injuriar o ofender a una persona en la cara delante de muchas personas, exponiendo la desnudez de esa persona, exponiendo cosas íntimas, cosas personales. No lo haga, ni permita que lo hagan con usted, ni permita que lo hagan con un hermano, no lo permita. Hecho o situación o insulto que supone una afrenta para una persona o familia. No admite reproche alguno contra su vecino. Este personaje que no admite reproche contra su vecino es el que va a morar en el monte santo de Dios, el que va a estar en la presencia de Dios y el que no resbalará jamás, según la Biblia. Ese es. Vaya tomando nota, por favor. Continuemos. El tiempo es cortito y hoy es nuestro último día de estudio bíblico, versículo 4. Y aquí tenemos harto que aprender. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Escúcheme hasta ahí nomás. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pere, yo me tardé un poquito leyendo y entendiendo lo que la palabra del Señor quería decir aquí. Quise investigarlo, quise estar seguro, porque dice aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Entonces yo dije, bueno, Dios nos está dando permiso, la palabra nos está dando permiso de menospreciar a la gente, de menospreciar a alguien, al que es vil, al que es pecador, entonces menospreciarlo. Bueno, entonces me di a la tarea de analizar un poquito y empecemos por saber qué es menospreciar. Menospreciar es amar un poquito menos, ¿sí? Apreciar menos. Eso es lo que significa menospreciar, ¿sí? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Mira lo que dice el Salmo 15, pero en la Nueva Traducción Viviente, ese versículo. Ahí nos vamos ubicando un poquito mejor. Salmo 15, 4, Nueva Traducción Viviente, dice: los que desprecian a los pecadores descarados. Uy, espérate. Otra vez. Los que desprecian a los pecadores descarados. Es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y dice la traducción del lenguaje actual, ese mismo versículo: solo quien desprecia al que merece desprecio. ¿Y quién merece ser apreciado menos? Ser no tenido en honra, ser no tenido, que ese es el punto clave aquí. Póngame atención. ¿Quién merece, según la Biblia, no ser tenido en honra o en alta estima? ¿Quién es? Pues lo que nos traduce la Nueva Traducción Viviente: a los pecadores descarados. Nosotros, el Señor dice, no que lo deteste, que no, recuerde, menospreciar quiere decir apreciar menos. Apreciar menos que a quienes, pero honra a los que temen a Jehová. La persona que a los que aman a Dios y honran a Jehová y temen a Dios, entonces los honra. Sí, los honra en todo lo que hace, pero a los que desprecian a Dios, a los pecadores descarados, entonces no los honra, no. Esa persona hace la diferencia. Esa persona que no va a resbalar jamás, que va a estar en la presencia de Dios, es la que hace la diferencia entre aquel que es un pecador descarado, que habiendo conocido la palabra de Dios no se quiere arrepentir y quiere engañar y quiere hacer lo malo abiertamente. A ese no le da honra, pero a los que aman a Jehová y lo temen, a eso sí les da honra. Eso es lo que quiere decir la Biblia. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar mejor como el Señor me lo permitió entenderlo. Y aquí tenemos que tener bien cuidado. Entonces, resulta que alguien hizo lo malo. Un cristiano hizo lo malo, pecó, adulteró, se dejó a la esposa, la engañó y se fue a vivir con otra mujer. ¿Sí? Adulteró, terrible. Y este es el momento en que sigue
viviendo con la mujer que no es su esposa. Sí, estamos hablando de un cristiano que se descarrió. Y entonces alguien está enseñando, está restaurando la vida de esa esposa que quedó engañada con sus hijos. Esa esposa que fue engañada, que también es cristiana. Entonces Dios usa los ministerios, usa los hermanos para restaurar esa vida, para, llevarla al perdón, llevarla a la restauración, llevarla a fortalecerse en Dios, a encontrar su plenitud en Dios. Perdonar a ese esposo que la engañó y encontrar en Dios su rumbo y su libertad. Entonces está así y a alguien se le arrima, a ese consejero que está restaurando a esa mujer, se le arrima y dice, venga, ¿usted qué hace hablando con esa hermana? No, esa es una mala mujer. No, esa señora no, qué cuento, mire, por algo la dejó el marido. No, porque es que ese hombre sí era un hombre de Dios. Yo lo conocí. Ese hombre era un hombre de Dios. Y para que la haya engañado, yo creo que esa mujer es una mujer muy mala. Yo creo que esa tiene que ser una muy mala cristiana. ¿Está viendo? ¿Está entendiendo lo que está pasando ahí? Alguien le está dando honra al pecador. Alguien le está dando honra al que hizo lo malo y está menospreciando a la que quiere seguir haciendo lo bueno. Por supuesto que sí. Cuando un matrimonio se deshace, se separa por alguna razón, siempre hay responsabilidad de parte y parte, siempre la habrá. Pero ¿cómo voy yo a menospreciar a la persona que continúa firme buscando la restauración, buscando a Dios y defender y sacar la cara por aquel que abiertamente se apartó de Dios y sigue viviendo en adulterio? ¿Cómo voy a hacer eso? Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Cómo vas a llamar bendito? ¿Cómo vas a honrar a alguien que ha deshonrado a Dios? Y vas a menospreciar a aquel que sí agrada al Señor. Es lo que tenemos que cuidarnos, hermano. Iglesia de Dios, es lo que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos porque a veces los rebeldes como que tienen barra, ¿no? Tienen quien los apoye. A veces los rebeldes tienen como quien los aliente y quien los admire. No sé por qué. Por nuestra propia debilidad. A veces alguien se rebela, alguien hace una división, hace algo y entonces salen muchos a defender y a decir, no, es que él sí. Y entonces a los que están ahí juiciositos, entonces los desprecian. Ustedes, ¿qué cuento? Mire, se las quieren picar ahí de más espirituales. No, la bendición está acá. Cosas así, hermano. Mire, el Señor dice, usted quiere estar en el monte del Señor, estar cerca de la presencia de Dios, quiere no resbalar jamás. Dele honra al que Dios dice que merece honra y no se la dé al que Dios dice que no se la merece. Es así de sencillo. Al pecador descarado, aquel que ha conocido la Biblia y sigue pecando y no se quiere arrepentir, no le dé honra. La Biblia no está diciendo ódielo, no, la Biblia dice aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Usa la palabra menospreciar, o sea, aprécielo menos que aquel que honra a Dios. El que honra a Dios, el que teme a Jehová, ese sí merece ser honrado. Pero salen muchas personas a justificar el pecado del uno, a justificar el pecado del otro. Como decimos por acá, meter las manos a la candela por el uno que abiertamente pecó. Sí, no hay que humillarlo, no hay que desecharlo, hay que ayudarlo y hay que restaurarlo, por supuesto que sí, pero no es para darle honra. Si no se ha querido arrepentir, no le dé honra al que Dios no dice que le dé honra. Dele honra a aquel que honra al Señor, no dele honra a aquel que teme a Jehová, es lo que dice la Biblia. Es una de las cosas importantes que tenemos que entender. Queremos justificar el pecado y no nos podemos ir al otro extremo. Antes nos quedábamos en un extremo y el extremo era: pecaste, lo desechamos, lo pisoteamos, este ya no tiene salvación. Ese era uno de los extremos hace años atrás. Pero ahora nos queremos ir para el otro extremo de que entonces el que peca es un héroe. No puede ser. No, el que peca, pecó y está desagradando a Dios y no merece honra. Merece que le ayudemos, que lo apoyemos, que lo restauremos, que mejor dicho, nos dejemos usar por Dios para levantarlo y que ese hermano se restaure. Claro que sí, pero honra no merece. No merece.
El que merece honra es el que agrada y teme a Dios. Es lo que dice la Biblia. Léalo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Usted quiere no resbalar jamás? ¿Quiere estar firme? Dele honra al que merece honra. Al que no se la merece, no lo honre. Ayúdelo, fortalézcalo. Ese es el equilibrio. Fortalézcalo, ayúdelo, dele la mano. Pero al que no merece honra, no le dé honra. Honre a los que temen a Jehová, dice el Señor. Ahí lo está diciendo. Un punto importante de que usted y yo tenemos que entender, que usted y yo tenemos que comprender. Menospreciar, desestimar, vale un poquito menos. Lo aprecio mejor. Lo aprecio un poquito menos, es la palabra correcta. Lo aprecio un poquito menos. O sea, para él no hay honra, para él no, para ella no hay honra. Hay ayuda, hay hermandad, hay amor de Cristo, pero no honra. ¿Sí? La honra es para el que teme a Jehová, dice la palabra del Señor. Pongámosle cuidado a eso, porque como le digo, a veces resultamos haciéndole barra a alguien que ha pecado, a alguien que ha hecho lo malo y sacando la cara por él o por ella. No, tampoco es ese extremo. No nos podemos ir a ese extremo, no. Nos permanecemos en el equilibrio de Dios, que es no lo difamamos, no hablamos mal de él, no los humillamos, nada. Los ayudamos, claro, pero honra no le dé, dice el Señor. Dele la honra al que se la merece. Romanos lo dice. Romanos 13, pagad a todos lo que debéis. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. ¿Sí o no? Y el Señor nos dice que debemos honrar es a los que temen a Dios. A los que Dios da testimonio de ellos, que temen a Jehová. Ojo en esto, un detalle bien importante. Honra, honra. ¿Qué significa honra? ¿Qué es lo que dice el Señor que hay que darle a los que temen a Jehová y no a los pecadores? Honra quiere decir dar, quiere decir hacer más pesado, distinguido, apreciar, fuerza, gloria, noble, renombrado, venerar. Eso quiere decir honra. Y a veces todo esto se lo estamos dando es a una persona que no teme a Dios. Y a veces estamos haciendo más pesado, estamos haciendo más distinguido, estamos haciendo más apreciado, estamos venerando a alguien que no teme a Dios. Alguien que ha demostrado que no teme al Señor, alguien que necesita es ayuda, que necesita esa edificación, que necesita tal vez es reprensión para que salga del error, para que salga del engaño y Dios lo restaure. Y Dios está diciendo la honra es para los que temen a Jehová, el hacer más pesado, o sea, como una persona de más estima, más pesado, más distinguido. Apreciar, fuerza, gloria, noble, renombrado, venerar. Eso es honra. Y el Señor dice hay que dárselas al que Dios dice que se la merece. Y el que se la merece es el que teme a Jehová. Nuestro mismo Dios dice, yo honro a los que me honran. Eso dice el Señor. Yo honro a los que me honran y me hallan los que me buscan, los que temprano me buscan. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Entonces, alineémonos con el Señor en esta parte. Y sigue diciendo, versículo 4, segunda parte. ¿Quién más habitará en la presencia de Dios y no resbalará jamás? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Oiga esto, por Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Pónganle cuidado lo que dice la traducción en el lenguaje actual, que nos permite entender un poquito mejor, usa unas palabras más sencillas. Dice, solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Ah, qué claro, ¿sí o no? El que cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Bueno, ¿qué dice la traducción del lenguaje actual? La podemos mirar. Dice, el que mantiene su palabra aunque salgan perjudicados, lo mismo. Los que cumplen el que cumple su palabra aunque salga perdiendo. ¿Cuándo nos ha pasado eso? Yo creo que alguna vez en la vida nos ha pasado, ¿no? Que nos comprometemos a hacer algo
y tal vez no teníamos la claridad o el entendimiento real de lo que era hacer lo que nos comprometimos a hacer. Y entonces cuando ya dijimos, sí, yo lo hago, sí, esto, entonces resulta que llegó el momento y vimos la magnitud del asunto. Entonces dijimos, ay, no, perdóneme, pastor, no, hermano, perdóneme, no, esposa, no, hijos, no, perdóneme, qué pena. No, yo no pensé que esto fuera así. No, me queda muy duro, me queda muy pesado, la verdad. Y nos excusamos y al final no cumplimos. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Usted quiere no resbalar nunca? Haga caso a lo que dice Eclesiastés en el capítulo 5. Es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Porque si prometes y no cumples, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje contigo a causa de tus palabras? Tremendo. ¿Por qué harás que venga maldición sobre tu vida a causa de tus palabras? Es mejor que no prometas, no prometa. Porque si prometes, tienes que cumplir. Y la palabra está diciendo, el que no resbalará jamás es aquel que se compromete en algo y aún viendo que va a salir perdiendo, cumple su palabra. Entonces le promete a alguien. ¿Qué le promete? A ver, le dijo, bueno, ese ejemplo nuestro pastor nos lo ha contado, mi papá. Recuerdo de los últimos trabajos que él hizo en el taller, porque él trabajaba en lámina y pintura de buses y carrocerías, fabricaba metalmecánica y demás. Y recuerdo que uno de los últimos trabajos que él hizo, se le olvidó un pequeño detalle, que fue preguntarle a Dios, que fue consultarle, Señor. Él siempre lo hacía, le digo, le aclaro. Dios le había enseñado a mi papá siempre preguntarle a Dios cuánto cobraba. Preguntarle a él, Señor, cuánto cobro, y Dios lo dirigía y siempre era una bendición. Y él ya lo había aprendido, pero en ese último trabajo no sé por qué se le olvidó preguntarle a Dios, y se fue, cogió un papel, un lápiz y empezó a hacer cuentas, y de manera humana y de manera matemática hizo cuentas y sacó la cifra y le dijo al cliente, vale tanto. Hermano, perdió tanta plata. Perdió varios millones, no recuerdo exactamente, pero perdió varios millones, me di cuenta. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Y sabe qué Dios le había enseñado y qué Dios le enseñó a mi papá y a todos junto con él? Porque Dios nos llamó en familia y juntos aprendíamos. ¿Sabe qué nos enseñó el Señor? Que como fuera teníamos que responder por ese trabajo que nos comprometimos a tenerlo. Y yo trabajé, y yo estaba trabajando y ayudándole a mi papá en ese trabajo. Era la reconstrucción de todo un bus. Era un trabajo, un contrato grande. Y lo que Dios nos enseñó y nos recalcó ese día fue, no importa que salgan perdiendo, van a cumplir con ese trabajo y van a cumplir con el tiempo. Y así fue. Como 5 millones creo que fue de pérdida. O sea, no le quedó ni siquiera ganancia, le quedó fue pérdida. Y de alguna manera Dios en su misericordia nos ayudó. Pudimos terminar el trabajo, se le pagó a todos los trabajadores y se entregó en el tiempo que se había acordado. Y salimos perdiendo, pero nos tocó reconocerle a Dios que fue falla nuestra. Pero Dios siempre es bueno y maravilloso, y de alguna manera nos sustentó con nuestros trabajos. Pero Él es lindo, hermano. Pero ese día nos enseñó lo que dice la segunda parte de este versículo 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que cumple su palabra, aunque salga perdiendo. Quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. A veces nos comprometemos a cosas y estamos tan seguros, pero resulta que pasando el tiempo y sobre el camino y sobre la marcha, vamos viendo cosas que no tuvimos en cuenta, que tal vez no tuvimos la sabiduría de tenerlo. Pero ¿sabe qué dice Dios? ¿Y sabe qué nos pide Dios para no resbalar jamás? Hermano, usted se comprometió, mire a ver cómo sale con eso, pero usted va a cumplir lo que dijo. Lo que usted se comprometió lo va a cumplir, porque así usted no resbalará jamás. Entonces de esa manera nos vamos a asegurar mejor de consultarle a Dios siempre las cosas, de pedirle dirección. Señor, dirígeme, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Me comprometo a esto o no me comprometo? Sí, yo voy, pastor. Sí, papá, yo voy y le ayudo. Sí, pero resulta que se acordó al otro día, tenía que ir a jugar fútbol, se había comprometido o había quedado con alguien de ir a jugar fútbol, pero también se comprometió con el papá a ir a ayudarle a
al trabajo, a hacerle algún favor, pues no vaya a jugar fútbol y vaya y cumpla lo que prometió. Eso se aplica en todos los lugares, eso se aplica en todas las áreas, mi hermano. Alguien por emoción, que lamentablemente es lo que usan las personas que se han apartado de la verdad acerca de los apóstoles y los profetas, y los que se han apartado de la verdad de Dios, entonces dicen llamarse profetas y quieren quieren emocionar a la gente, ponerlos a que se comprometan, ponerlos a prometer un montón de cosas ahí en medio del fulgor del momento, en medio de la euforia, los ponen a que se comprometan un montón de cosas, y ya cuando salen es que el hermano y la hermana dicen: ay, ¿yo qué hice? Ay, yo comprometí la plata que no era mía. Ay, yo comprometí tal cosa. Ay, Dios mío, terrible eso, ¿no? Pero no, hablemos de cuando usted y yo nos comprometemos conscientemente y decimos: bueno, yo quiero apoyar la radio, yo quiero apoyar la emisora. Señor, si tú me das este premio, si tú me das este contrato, si tú me das, Señor, esta venta, permites que yo haga esta venta o que este contrato se firme, Señor, de esto yo voy a sacar esto. Y se lo dice al Señor y Dios lo escuchó. Y entonces resulta que llega el contrato y permitió Dios que firmaran contrato y dice: gracias, Señor, y usted se acuerda lo que le prometió al Señor. Pero resulta que ya cuando tuvo la plata en las manos dijo: ay, yo no me acordaba que yo tenía que pagar esto extra. Ay, no me acordaba de la matrícula de los niños. Ay, no me acordaba de los útiles. No me acordaba de la deuda que tengo. Ay, yo no me acordaba. No, a mí no me alcanza. No, mano. No, a mí no me alcanza, Señor. No, qué vergüenza, Padre. Yo creo que... No, espere, el Señor dice: si usted se comprometió, cúmplalo, mano. Escúchelo, el que cumple su palabra, el que cumple lo que promete, aunque salga perdiendo, si lo prometió, cúmplalo. ¿Sale perdiendo? Sí, porque no le alcanza para todo lo que quería que le alcanzara. Pero el Señor dice: si se comprometió, cúmplalo, mano. En eso se basa lo que dice esta palabra. El que aún jurando en daño propio, en daño suyo, no por eso cambia. Eso es. Prometimos algo, nos dimos cuenta después que no fuimos muy sabios en hacer esa promesa. Bueno, vamos a esforzarnos por cumplirla. Ya si definitivamente se nos sale de las manos, bueno, pues a confesarle a Dios el error que cometimos y a pedirle misericordia, porque al final no pudimos cumplirlo. Pero el Señor dice que mientras podamos cumplirlo, lo cumplamos, aunque salgamos perdiendo, aunque salgamos perjudicados. Eso es. Lo que prometa, cúmplalo, y así no resbalarás jamás, dice la palabra del Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y mira lo que dice el versículo 5, y ahí vamos culminando. Quien su dinero no dio a usura. Esperemos ahí. Quien su dinero no dio a usura. ¿Qué es la usura? A ver. Bueno, aquí tengo el significado de jurar. No hay problema. Usura, ¿qué es usura? Sencillamente, la usura significa intereses de una deuda, eso quiere decir. Y lo busqué también en la palabra que se usa aquí en este versículo, en este salmo, y significa eso, sencillamente intereses de una deuda. Entonces, el Señor dice: mire, quien su dinero no dio a usura. A Dios, yo aquí entiendo que a Dios no le gusta que yo negocie con mis hermanos. Y si usted lee el Antiguo Testamento, si usted lee Levítico, Dios les prohíbe terminantemente a Israel, a su pueblo, les prohíbe que le presten con intereses a sus hermanos. El Señor le dice: no, Señor, a sus hermanos, a su gente del pueblo de Israel, usted no le puede prestar con intereses. No lo puede hacer. Es abominación, es algo que no es correcto, es algo que me desagrada. Y le dejo la tarea que lo busque y verá. No harás usura con tu hermano. O sea que Dios les enseñaba al pueblo de Israel y les decía: mire, si usted le va a prestar plata a su hermano, préstela sin intereses. Si le va a prestar 1,000,000,
y le pide al hermano 2, 3, 4 meses, 6 meses para pagarle ese millón, no le cobre intereses. Es lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Entonces ahí sí, los que decían que somos el Israel espiritual, ahí sí no les gustaron. No, ya no somos el Israel espiritual. No, esa palabra es para nosotros. Y en este salmo el Señor lo dice: no dé su dinero a la usura, a los intereses, no, eso lo hacen los bancos y los negocios seculares, se hace, pero con sus hermanos no, con sus hermanos y con el pueblo de Dios no. Si va, bueno, Dios nos ha enseñado, ¿no? Y por la palabra nos ha enseñado cuando hablamos de santidad financiera, cuando hablábamos de estos temas, nos ha enseñado que la verdad, según la Biblia, la conclusión que podemos sacar es: más bien no preste. No preste, porque es que uno presta y tal vez el hermano, la hermana, la persona le surge alguna dificultad, algún problema y no te puede pagar, y ahí esa amistad bonita, esa hermandad se rompe. Se rompe y entonces ya empezamos a mirar al hermano como mal, o el hermano ya empieza entonces a evitarnos por la vergüenza. Entonces, estudiando santidad financiera, concluimos que la verdad, según Dios y según la palabra, lo mejor es no prestar, hermano. Si alguien te pide prestado, más bien regálele, más bien mire qué le sobra, más bien qué tiene, qué dinero tiene para dar, y más bien dígale: no, yo no le presto, más bien te ayudo, más bien te regalo. Oye, hermano, y nos evitamos enemistades, nos evitamos indisposiciones, nos evitamos tener que sacarnos del corazón una carga. Eso es sabiduría de Dios. Entonces, esto de la usura, el Señor dice: no se pongan eso usted que es hijo de Dios, usted que es cristiano, con sus hermanos no negocia de esa manera. Quien su dinero no dio a usura, quien su dinero no prestó a interés. El Señor lo está diciendo en la palabra, no sé cómo más lo podamos interpretar. No preste su dinero a interés a sus hermanos. Más bien no preste, más bien ayude, más bien regale, más bien apoye. Y es mejor. Es mejor que uno prestar y esperar y estar pendiente que paguen y de pronto no pagaron o de pronto se le demoraron. Ay, hermano, eso es una cosa muy tremenda. Entonces, si lo hacemos de esta manera, no resbalaremos jamás. No lo resbalaremos. Y sigue diciendo, que el tiempo nos alcance. Sigue diciendo, versículo 5, la siguiente parte: ni contra el inocente admitió cohecho. Es sencillo, es fácil entenderlo. Alguien que quieren inculpar de algo que no ha hecho por beneficio de alguien, no se deja sobornar. ¿Qué es cohecho? Soborno, ¿sí o no? ¿Lo conocemos? Ay, hasta el cansancio en esta nuestra sociedad, lamentablemente se usa demasiado. Se da cohecho, se da soborno para evitar una multa más grande. Se da soborno para que se le permitan hacer cosas que la ley no aprueba, etcétera, etcétera. Cohecho quiere decir donación, quiere decir presente, quiere decir soborno para alguien, para algo o alguien venal. ¿Qué es venal? Persona que se deja sobornar, eso quiere decir. Entonces, donación o presente para una persona venal, para alguien venal, una persona que se deja sobornar, soborno. Eso es cohecho, lo tenemos muy claro. Aquel que no se presta para eso, aquel que no se presta para acusar a alguien que a él no le consta, porque entonces venga hermano, acompáñeme, porque es que ese hermano, el director del grupo, o tal pastor o tal fulano, ese hizo esto, lo otro, acompáñeme para que usted me apoye y lo saquemos, porque ese es un pecador, porque vea, para mí es inocente porque yo no lo vi, a mí no me consta, es un chisme, ¿sí? Entonces yo cómo voy a aceptar apoyarlo a usted, ser testigo suyo, si a mí no me consta. No lo puedo aceptar. Es lo que el Señor dice. El que no acepta cohecho, no, ayúdeme y verá que ahí, y más si le ofrecen algo, un presente. No, eso no está bien, eso no es correcto. En décadas atrás, nosotros recién iniciamos nuestra vida cristiana, vimos una escena, algo lamentable que tiene que ver con esto. Vimos cómo
el pastor, nuestro pastor, el que conocimos, recién llegamos a la vida cristiana, cometió un error, cayó en adulterio, pecó. Y había un combo, si me lo permites llamar así, había un grupo de hermanos que, bueno, eran de verdad, eran personas que se esforzaban, que ayunaban, que oraban y que estaban en la iglesia, en la congregación, fielmente sirviendo, etcétera. Pero por ello entonces se sentían más que los demás y cuando alguien pecaba se le iban encima, y en este caso la víctima fue el pastor, y entonces con tanta vehemencia se fueron en contra de él, se gozaron haberlo desenmascarado y cantidad de cosas, y fueron muchos los que atestiguaron y dijeron cosas. Pero el riesgo en esos momentos es que usted y yo nos pongamos a afirmar algo que no nos consta. Uy, que es que a mí me contó, no, me contaron 3, no importa que le hayan contado 10. Si usted va a afirmar eso es porque lo vio, si no, usted no le consta nada, es un chisme. Hasta que se compruebe, hasta que las personas con autoridad investiguen y se comprueben y entonces digan sí, es cierto. Y con pruebas en mano digan es verdad. O que confiese la persona. De lo contrario es chisme, de lo contrario es murmuración, de lo contrario es sospecha, y yo no puedo respaldar chismes o sospechas. Es lo que Dios me está diciendo. Es lo que el Señor me está diciendo ahí. Ni contra el inocente admitió cohecho. Si a usted no le consta, es chisme. Si a mí no me consta, es chisme, es murmuración. No puedo atestiguar, pero uy, la demora es que nos dijeran, sí, ¿verdad? Eso hizo, no, sí, vamos, yo lo apoyo, sí. Y hacíamos equipo para lo malo. No. Contra el inocente no admita cohecho. ¿Qué tal fulano hizo tal cosa? Bueno, puede que sea cierto, pero a mí no me consta. Orémosle a Dios, digámosle a la autoridad para que investigue, y si es verdad, pues que se tome los correctivos pertinentes y lo ayudamos al hermano, a la hermana, para que se restaure. Listo, eso es la actitud. Y termina entonces con nuestra frase importantísima diciendo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Le pareció difícil? Diga la verdad. ¿Le pareció complicado? Uy, para no resbalar, esto no es durísimo. No, son detalles, escúcheme. Son detalles que aún en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor es muy detallista. Vemos cómo el Señor nos da mandamientos que para nosotros nos parecían muy pequeños, de baja importancia, pero aún los mandamientos de justicia están presentes en el Antiguo Testamento, y Dios nos los dice y Dios nos los enseña y nos dice: oigan, mijitos, si ustedes quieren permanecer firmes, entonces hagan esto. Si ustedes quieren no resbalar nunca, entonces háganlo. Si ustedes nunca se quieren deslizar, si nunca quieren caer, si nunca quieren quebrantarse, si nunca quieren ser removidos, si nunca quieren temblar, si nunca quieren titubear, entonces hagan lo que les acabo de decir. ¿Y qué nos dijo el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Andar en integridad, hacer justicia, hablar verdad aquí en el corazón, no calumniar, no hacerle mal a nuestro prójimo, no admitir reproche contra el vecino. Ya sabe qué significa reproche. No darle honra al que no merece honra según Dios, y honrar a los que merecen honras. Cumplir lo que prometemos, no importa que aún salgamos perdiendo, cumplimos la palabra. Esto es palabra de reino, hermano. Esto lo dijo Jesús allá en el Nuevo Testamento. Esto nos lo enseñó Jesús. Y nos dijo: ya ahora no hay por qué juréis vosotros. Ya ahora no hay por qué ustedes usen el juramento. Ya no hay por qué ustedes lo usen. No hay motivo, no. Porque entre ustedes tienen que hablar y solamente debe decir sí o solamente debe decir no. Y cumplir lo que dicen. Si dijo sí, que sea sí. Y si dijo no, que sea no. Y dice la palabra: porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando nos acostumbramos a comprometernos y al final sacar excusas, y ya somos profesionales porque ya no se nos da nada y decimos sí, fácilmente decimos sí, yo lo hago, sí. Y después, uy, no, qué pena, perdóneme. Y nos volvemos profesionales en incumplir. Que Dios nos ayude, ¿sí o no? Pero el Señor nos está diciendo: el que cumple sus promesas, el que cumple su palabra,
y aunque se vea perjudicado, por eso no cambia. El que su dinero no dio usura, el que no admite soborno contra el inocente, entonces no resbalará jamás. El hecho de que se nos haya llevado 3 días, 3 horas, analizándolo, no quiere decir que sea difícil, no. Si nosotros lo ponemos en práctica, si nosotros lo observamos, estos consejos del Señor, entonces los vamos a poner por obra, al final se van a volver hábitos en nuestras vidas y vamos a lograr lo que dice la Biblia, no resbalar jamás. Vamos a estar firmes, vamos a estar ahí firmes, sin titubear, sin caer, sin ser quebrantados, sin ser removidos. Como decía Pablo, después de haber sido heraldo, tal vez yo venga a ser destituido. Pablo decía, yo me cuido, yo tengo cuidado, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea que yo, después de haber sido heraldo para muchos, venga yo a ser destituido. Eso es. Ser removido, destituido. Si yo me descuido, si yo no hago lo que la palabra de Dios nos ha enseñado esta semana, pues voy a resbalar y voy a ser removido. Me van a quitar. Pero si hacemos lo que Dios nos dice, entonces no vamos a resbalar, sino que antes no nos van a quitar, sino que antes nos van a promover, sino que antes nos van a poner más arriba, sino que antes nos van a poner más en alto, sino que antes Dios nos va a dar más, nos va a confiar mucho más. El que hace estas cosas no resbalará jamás, ha dicho el Señor. No es tan difícil, no es tan difícil. Yo creo que no es tan difícil porque para eso tenemos al Espíritu Santo, ¿sí o no? Para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda y que nos da las capacidades sobrenaturales que nosotros no tenemos, que humanamente parecen imposibles. Pero el Espíritu Santo de Dios para eso vive en usted y en mí, para que lo logremos. Así que sí se puede. Resbalar jamás, no caer nunca en el camino de Dios. Si es posible, el Señor nos dice y nos dice cómo.